Bienvenidos a Ecos de la Historia, un viaje en el tiempo donde traemos el pasado a la vida. Hoy vamos a Roma, una ciudad que empezó como un mito, creció como una monarquía y terminó inventando una forma de gobierno que actualmente seguimos utilizando. ¿Y cómo pasó eso? Agárrense, porque esta historia tiene de todo, traiciones, luchas de poder y un pueblo que dijo, se acabó, ya basta. Mitos y leyendas fundacionales, el nacimiento de Roma. Roma tiene una de las historias más épicas sobre su origen. Rómulo y Remo, los gemelos que fueron amamantados por una loba y fundaron la ciudad. Pero más allá del mito, lo que realmente pasó es que Roma nació de un pueblito formado por diferentes culturas, en las cuales se encontraban latinos, etruscos y sabinos. Es decir, la ciudad no nació de la nada, sino de una mezcla de diferentes culturas que se fueron acoplando y organizando poco a poco. Etnogénesis y migraciones, el mosaico cultural de Roma. Roma no es solo un pueblo, sino un cruce de culturas. Los latinos que hablaban la lengua indoeuropea se mezclaron con los etruscos, que eran un poco más avanzados y ya tenían ciudades mucho más organizadas. También estaban los sabinos y otros pueblos itálicos. Esta mezcla de tradiciones y conocimientos fue clave para que Roma se convirtiera en la ciudad poderosa. En pocas palabras, Roma nació de la diversidad, y esto es bastante interesante. Influencias culturales, herencias etrusca y griega. Los etruscos fueron claves en la evolución de Roma. De ellos los romanos tomaron muchas cosas, la arquitectura con sus templos y arcos, los rituales religiosos y hasta las costumbres de utilizar toga. Pero la influencia más grande vino de los griegos. Roma adoptó sus dioses, su literatura y hasta su forma de organizar el gobierno. Básicamente Roma fue como una esponja que absorbió lo mejor de cada cultura y la hizo suya. Arqueología y evidencia material. ¿Qué nos dice el pasado? Hoy en día los arqueólogos han encontrado restos que confirman que Roma no nació de un solo evento, sino de un proceso bastante largo. Se han descubierto murallas antiguas, casas de barro y madera y tumbas que muestran cómo los diferentes pueblos vivían justo antes de que Roma fuera Roma. Estos hallazgos nos ayudan a entender cómo una pequeña aldea terminó siendo el centro del mundo. Comienzo de la República, el colapso de la monarquía, el nuevo orden. Roma fue una monarquía hasta que el último rey Tarquinio el Soberbio se pasó de la raya. Era cruel, ambicioso y su hijo cometió una injusticia imperdonable contra Lucrecia, una noble romana. Esto desató la furia del pueblo y la nobleza, que se unieron para expulsar al rey y juraron que nunca más habría otro. Así nació la República, un sistema donde el poder ya no estaría en manos de un solo tipo, sino que se repartiría entre varias personas. Establecimiento de instituciones republicanas. Para evitar que un solo hombre tuviera el poder, se creó un sistema con tres pilares. Los cónsules, dos líderes que gobernaban juntos pero se turnaban el poder. El Senado, un grupo de sabios, bueno, más bien ricos y poderosos que tomaban todas las decisiones importantes. Los comicios, asambleas donde el pueblo votaba algunas leyes aunque no todos tenían el mismo derecho. Con el tiempo los plebeyos, que eran la mayoría de la población, lograron que se crearan los tribunos de la plebe, quienes podían defenderlos y bloquear las leyes injustas. Conflictos internos y luchas de poder. Aunque la república fue un avance, no todo era justo. Los patricios, que eran la élite, tenían mucho más poder que los plebeyos. Esto llevó a conflictos constantes, huelgas y hasta revuelcas. Poco a poco los plebeyos fueron ganando derechos, pero la lucha entre ricos y pobres nunca desapareció del todo. De hecho, fue esta tensión lo que con el tiempo ayudó a la caída de la república. Expansión territorial y guerra. Roma se vuelve imparable. Roma no solo cambió de gobierno, también empezó a expandirse. Primero conquistaron a sus vecinos latinos, luego se enfrentaron contra los etruscos y más tarde vinieron las famosas guerras púnicas contra Cartago. Ahí Roma demostró que no jugaba. Con cada victoria Roma crecía y crecía, convirtiéndose en una superpotencia. Pero con tanto poder también llegaron nuevos problemas. Desarrollo de la legislación y la justicia, las bases del derecho romano. Uno de los mayores logros de la República fue su sistema de leyes. Al principio las reglas las ponían los patricios. Recordemos que los patricios eran las personas de la élite, pero los plebeyos exigieron algo que fuera mucho más justo. Los plebeyos eran las personas del común. Así nacieron las 12 tablas, el primer código de leyes escrito de Roma. Con el tiempo el derecho romano se hizo tan avanzado que todavía hoy influye en muchas leyes modernas. Así que si en alguna ocasión nos hemos preguntado de dónde vienen muchas de nuestras normas, tenemos que darles las gracias a los romanos. El futuro de Roma, ¿qué pasó después?
Roma pasó de ser una aldea a una potencia mundial, pero la república no duró para siempre. La ambición de líderes como Julio César llevó a un punto de quiebre del sistema. Al final, lo que nació para evitar que un solo hombre tuviera el poder terminó convirtiendo un imperio con un emperador todopoderoso. Pero bueno, ya eso es como otra historia. Conclusión. Más que conocer y enfocarnos en conocer cómo fue el nacimiento de Roma y acerca de los mitos, creo que este tema juega un papel fundamental acerca de una lección bastante grande, y es que el poder no tiene que estar solamente centrado en una sola persona, sino que tiene que estar equilibrado, porque tarde o temprano hay una persona que se va a aprovechar de eso. Y también hablar acerca de la República Romana, que sentó las bases de la política moderna que actualmente se sigue rigiendo de esa forma, con ideas como la división de poderes y la importancia a cada uno de nosotros como ciudadanos. Bienvenidos a Ecos de la Historia, un viaje en el tiempo donde traemos el pasado a la vida.